Buenas tardes a todos. Gracias por quedarse en hasta tarde escuchando mi conferencia. Quiero comenzar dándole gracias al comité organizador por esta invitación. También quiero introducir al investigador Raúl Velázquez, que es desde Colombia, parte del equipo, aquí en Joaquín Morales, de Brasil. Nos reunimos y cuando hablamos dos lenguas, uno se llama portuñol y la otra se llama respañol, respinglish. Entonces son una mezcla de tres lenguas y aún así nos podemos comunicar porque yo creo que el asfalto es una lengua internacional, especialmente sus problemas son conocidos internacionalmente, así que hablaré de muchos problemas. Y este problema específico es muy importante para Costa Rica, que tiene que ver por el daño de la humedad. Quiero confesar que no soy un especialista en este tema. Mi grupo es un especialista en desarrollar métodos de pruebas que evalúan propiedades fundamentales, y el proyecto sobre el daño por humedad se enfocó de tal manera que no somos expertos en la resistencia al daño por humedad, pero tratamos de comprender el mecanismo del daño de la humedad y desarrollamos un método de prueba que mejora la comprensión de el por qué este problema sucede y cómo enfrentarlo. Voy a hablar sobre el mecanismo del daño por humedad, y después de trabajar por muchos años con este problema, tendemos a definirlo hoy en día en nuestro grupo en dos puntos, como son cohesión y adhesión. Estos son solo términos que trataré de explicar qué quieren decir y por qué pensamos que ambos necesitan medirse de manera separada para comprender cuáles son los mejores métodos para poder aplicar la resistencia a la humedad en los pavimentos. También hablaré la prueba final que estamos proponiendo para la AASHTO, la Asociación Americana para Transporte y Carreteras, que lo establezca como una norma para medir la adherencia. Pero voy a darles antecedentes de cómo llegamos a esta prueba que se está proponiendo como norma nacional. La definición del daño por humedad se conoce, se sabe, es la reducción en la capacidad, falta de capacidad de carga. Hay varios mecanismos, tres mecanismos donde pretendemos describir el daño. Uno es la pérdida de cohesión dentro del aglomerante. Esto no es único a los pavimentos en el campo. En otros campos se dice que más del 80% de las fallas tiene que ver con la cohesión, con el aglomerante. El otro mecanismo es una falla entre la adherencia entre el agregado y el asfalto. Se llama el desprendimiento. Nosotros, ingenieros de pavimentos, creemos que el principal mecanismo, de hecho, es el segundo, que es la pérdida de adherencia entre el agregado y el asfalto. Otro, que no es muy común, es la degradación del agregado debido a la reducción o a la interacción con el agua. Si el agua ingresa al mineral, podría deteriorar al mineral. Esto se ha visto y se ha observado en algunas partes, en algunas fallas, pero no se considera generalmente como el mecanismo principal porque los agregados que utilizamos no son fácilmente solubles en agua. Si vemos los pavimentos, este tipo de fallas no sucede, no se llevan a cabo bajo
condiciones libres de esfuerzo. La carga de los camiones contribuye mucho a este daño por humedad. Uno puede ver muchas carreteras, a pesar de que los agregados y los asfaltos no tienen la perfecta adherencia, no fallan, pero hay tanto tráfico que crean un exceso de presión, y hablaré un poco sobre esto y voy a describir cómo enfocamos la simulación de cómo se acumula esto en este tipo de situaciones y en condiciones ideales donde tenemos el asfalto bien adherido a los agregados. Ha habido muchos estudios en Norteamérica, especialmente en los Estados Unidos, sobre los resultados, sobre el daño por la humedad. Este es un estudio muy famoso y una investigación, el profesor Gary Hicks, es de hace unos 20 años, y él envió una encuesta como parte de un estudio nacional preguntando cuáles son las consecuencias del daño por humedad, cómo piensan las autoridades viales sobre esto. Y fue resumido en algo según los estados, en diferentes lugares, diferentes entornos. Cuando vemos este mapa, no hay un acuerdo general sobre cuáles son los resultados del daño por humedad. Y tal vez este es un síntoma de la falta de comprensión sobre lo que es en sí el daño por humedad. Si vemos una lista de fallas, casi incluyen todo tipo de fallas. Entonces, poco probable que estas personas, llenando la encuesta, comprendían plenamente cuál es la causa del daño por humedad. La única observación común entre la mayoría de los estados es los baches, que podemos ver aquí en Costa Rica también mucho. Yo creo que todos saben que los baches no suceden sin la acción del tráfico. Y de nuevo hablaré del efecto de estos problemas. Rápidamente, 10 años después, nuestro estado, Wisconsin, llevó a cabo otra encuesta en la región del medio oeste de los Estados Unidos y preguntamos una pregunta muy similar: consecuencias sobre el daño por humedad. 10 estados, les enviamos la encuesta y 8 de ellos estuvieron de acuerdo de que el daño es un factor por una falla prematura. Entonces tenemos que lidiar con esta causa de una falla prematura. Preguntamos cómo miden el daño por humedad en el eje. Y vemos que hubo muy poca respuesta sobre cómo miden este problema. Y el más común en 4 estados dijeron que era una inspección visual de núcleos. Como saben, no toman un núcleo y visualmente uno ve el daño por humedad. Y esto ha sido después de un daño por humedad significativo. De otra manera, no puede uno saber exactamente cómo sucedió hasta que uno no ve este fenómeno. Después de 10 años en continuos estudios sobre el daño por humedad, sentimos que las agencias y las autoridades viales no tienen una buena comprensión sobre lo que es el daño vial y cómo prevenirlo. La misma lista de tipos de fallas, y les preguntamos a cada estado que mencionaran cuál de ellos es el resultado más importante del daño por humedad. Y el desprendimiento de partículas, en inglés traveling, uno de los casos, y el otro, el abollamiento, como segundo, y los otros no parecen que le daban la misma importancia a la causa del daño. Eso no quiere decir que una muestra de 10 estados sea comprensiva, pero tratamos lo mejor que pudimos de ver qué pensaban las agencias al respecto. Una de las preguntas importantes para preguntarnos es: ¿cuál es la vida del pavimento cuando el daño por humedad es aparente? Podemos ver estados que indicaron que el daño se aprecia entre 2 y 6 años, y uno ve los resultados de este tipo de daño. Muchos de esos estados, hicimos la encuesta, hay un requisito continuo para colocar aditivos
aditivos resistentes al desprendimiento de partículas es uno de los estimados que pudimos reunir basados en la encuesta de 10 estados, fue que por lo menos de 10 a 15 millones de dólares se gastan en aditivos resistentes a la humedad. Y preguntamos sobre cómo habían justificado esto por medio de pruebas de campo, y fue muy poca la información cuantitativa que obtuvimos de si vale la pena el costo de estos aditivos. Luego vimos solo un estado, nuestro estado, el estado del Wisconsin. Como saben, el daño por humedad no es un problema del asfalto, no es un problema del aglomerante, es un problema combinado. En muchos casos vemos que necesitamos tener el agregado apropiado con el asfalto apropiado, o viceversa. En nuestro estado tenemos encuestas de todos los agregados usados, y tuvimos nuevo tipo de agregados que se utilizan en la construcción vial. Tomamos todos los datos de desempeño de pavimentos a ver si podíamos aislar uno o dos fuentes de agregados que siempre estaban causando el problema. También le enviamos la misma lista de agregados a otros estados y preguntamos si podían estimar cuál de estos agregados son los más problemáticos, y como pueden ver, 5 estados dijeron que era la gravilla. Pues es que la gravilla en Wisconsin no es específicamente, no se entiende que sea una causa. Cuarcitas, caliza, así que no hay un reconocimiento específico de agregados que sea predominante causante del daño por la humedad. Vimos la base de datos, fuimos más allá, otros 2 estados que combinan lo que llaman el TSL de elasticidad. La razón es el método para decidir si necesitamos aditivos resistentes a la humedad. La mayoría de los estados requieren un nivel del TSR del más del 70%, 1.7, y tratamos de ver si había una relación entre el índice de problemas de pavimento, el PDI, y vemos un resultado de una gran base de datos que muestra que hay una tendencia, pero la tendencia es débil a asumir la causa directa de la reducción del desempeño del pavimento o del PDI, ya sea encuestas o cuestionarios a las autoridades o datos cualitativos que muestren el desempeño versus la medida única que tenemos para estimar o proyectar el potencial del daño por humedad. No vemos un buen caso de que comprendemos qué causa esta falla. Hay 10 a 20 millones de dólares en el Medio Oeste que se invierte anualmente en aditivos contra este problema. Pensamos que si podríamos aislar estas mezclas, dependiendo de los aglomerados, y relacionarlos con la velocidad de deterioro en las carreteras de Wisconsin. Medimos la tasa de incremento en el índice PDI y tratamos de relacionarlo al aditivo y al código. No es claro, no hay una tendencia clara que al usar aditivos podemos reducir el problema de DI, PDI, y no está directamente relacionado con los agregados. Entonces el problema es muy complejo. El problema puede deberse a la relación de elasticidad, TSR, puede ser en los datos, en la información que recolectamos, y si está relacionado con el daño por humedad u otras razones, o tratamos de normalizar el tráfico. Queremos ser muy consistentes con el clima y no comprendemos este problema complejo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? La decisión del grupo era volver a los
fundamental. ¿Qué queremos decir? Decidimos primero aislar el efecto de asfalto del agregado y fue diseñando experimentos teniendo agregados interactuando con varios asfaltos y un asfalto interactuando con otros, con varios agregados. Y decidimos que íbamos a comenzar con los asfaltos, íbamos a enfocar en el asfalto, no porque los agregados no cuentan, sino que los agregados pueden controlarse. En Wisconsin tenemos 9 fuentes, solo 4 se usan ampliamente. Entonces, para el estado de Wisconsin, y puede ser un ejemplo para Costa Rica, probablemente tal vez tenga 4 tipos de agregados. La fuente de agregados se conoce, se controla. Lo que no se controla hoy en día es la fuente del bitumeno, del asfalto. Y si produce el mismo asfalto de una estación a la otra, aún de un mes al otro, como saben, los asfaltos se producen como un derivado. El énfasis no se hace sobre el asfalto. La otro factor es que podemos cambiar los asfaltos. Es una manera más simple que cambiar el agregado. Yo no puedo enviar agregados de otro país a los Estados Unidos porque es bueno para la humedad. Tengo que considerar la parte económica, pero puedo cambiar el asfalto utilizando polímeros, utilizando antideslizantes o aditivos resistentes a la humedad o en otros aditivos que cambien la naturaleza del asfalto. Debido a que tenemos recursos limitados, decidimos concentrarnos en el componente más importante que puede ser controlado. Si mi asfalto no es bueno con los agregados específicos, le añado un aditivo y lo cambio. Y puedo cambiar ambos, la adhesión y la cohesión. Vemos en la literatura que encontramos que hemos pasado por alto en la ingeniería de pavimentos, que está disponible en el campo de los aglomerados, de los adhesivos. Y el asfalto es un aglomerante. Entonces, ¿cómo se adhiere? ¿Cómo desempeña bajo presión del tráfico como un adherente en vez de un asfalto? Esta es una fotografía que tomamos en una muestra del laboratorio. Esta mezcla falló. Se redujo la elasticidad un 60% con el efecto de las condiciones del agua. Y en la superficie fallada un 60% había muy pocos agregados expuestos. Quiere decir que la falla pudo haber sido deberse a una falla de cohesión en vez de la superficie. Esto es muy empírico, una observación muy empírica, pero podríamos ver en nuestras muestras claramente que estos mecanismos de falla adhesiva y falla cohesiva, necesitan separarse y examinarse de manera diferente. ¿Qué quiero decir? Hay que medirlos de manera independiente para comprender sus causas. Uno de los principales investigaciones en este campo es Bickerman. Comenzó en 1946 y la mayoría de las innovaciones de adhesivos para tape y cinta pegante se refieren a su trabajo. Él examinó la pegosidad y encontramos cosas muy interesantes en sus libros y en sus publicaciones. Consistentemente dijo que una falla, de hecho, es una falla en la cohesión y las propiedades del aglomerante en sí, entre el sustrato, siendo plástico o papel o lo que sea. Entonces, de manera simple, si aplicamos el concepto de Bickerman al daño por humedad y utilizamos sus exposiciones, la mayoría de las fallas están donde se reúnen el asfalto y el agregado. Este es el caso cuando tenemos una adherencia.
y se puede disminuir. Entonces podemos tener un caso, según la teoría de Bickerman, pero aún así pensamos que medir la pegosidad del asfalto nos podría ayudar enormemente en comprender algunas de las fallas que estaban sucediendo. ¿Cuál es la diferencia entre una falla por adhesión y una por cohesión? O sea, entre el agregado y el asfalto. Esta es la diferencia. Y tenemos una falla, la superficie, uno ve el agregado de tal manera y la humedad se separa y la humedad reemplaza. Nosotros lo comprendemos, pero es difícil observarlo, a ver si es un factor. En muchos casos, cuando hay efecto de humedad, uno va al pavimento y uno cava, saca una muestra, ve los agregados y ve que todos están desprendidos. En muchos casos, aún en el laboratorio, uno encuentra esta falla que es dominante. Aún así hay una debilidad en la mezcla como resultado de las condiciones. Pero la película no está desprendida del agregado, del asfalto. Necesitamos una prueba para medir esto y necesitamos otra prueba para medir esto, de manera separada. Esta fue la conclusión de la primera etapa, de que hay muchos factores que afectan el daño por la humedad. Y el aglomerante tiene que ver por la porosidad, la textura, la mineralogía. Eso es muy importante, la composición del asfalto. Hay que controlarlas y examinar distintos aspectos. Así que es una evolución de 10 años, comenzando desde el 2002 al 2001, 2002. Y vimos un ejemplo de pegosidad en 2007. Trabajamos en esta prueba de elasticidad o ribeteadora. Tuvimos que refinar los métodos en nuestro laboratorio, no tanto desempeños, pero cohesión y adhesión. Y finalmente en el 2008, hasta hace 2 meses de hecho, introdujimos un nuevo prueba más simple, no el dinámico, porque es un equipo muy costosa, y esta es la fuerza de adhesión del bitumeno, y es lo que hemos propuesto para que AASHTO lo adopte como norma. Veamos, 10 años atrás, sobre la pegosidad. Algunos están familiarizados con este sistema, 2 placas, un diámetro de 1 pulgada. Para medir la pegosidad, echamos a andar en manera axial, así que jalamos la muestra de manera vertical, como lo ven aquí entre los 2 discos. La prueba puede repetirse, y como pueden ver aquí, esta es una muestra, el área debajo de la curva se llama el factor de pegosidad y es repetible. Entonces el instrumento puede dar muy buenos resultados. Vean lo que sucedió cuando colocamos aditivos, polímeros específicamente en la primera muestra, que es el aglomerado básico. Me dio un factor de pegosidad de 56, con lo que un aditivo antidesprendible redujo la cohesión. Uno de los efectos negativos posibles de aditivos resistentes a la humedad es que reducen la cohesión, la pegosidad. Pero vea cuando colocamos polímeros, el A, el B y otro material llamado el Valoy, duplicaron la cohesión y en ciertos casos casi la triplicaron. Entonces tomamos estos datos y los comparamos. Es como la prueba de rueda como una hamburguesa, y encontramos una buena correlación entre la pegosidad, la adherencia, la fuerza de cohesión de las mezclas y la prueba que nos indicó que uno de los componentes importantes es la pegosidad. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no usamos esto?
Estas pruebas pueden estar equivocadas. Se pueden hacer solo en máquinas sofisticadas que tienen un grado de experimentación. No lo propusimos como norma por la dificultad. Esa fue la primera etapa. También descubrimos que el nivel de esfuerzo, suponíamos que bajo el efecto del tráfico se desprenden las partículas y se despegan el aglomerado. Entonces lo utilizamos pruebas en un contenedor con agua e insertamos piezas de roca en el riómetro. Entonces ya no tenemos el asfalto y el agregado en la superficie. Podíamos aplicar agua, podíamos aplicar alto esfuerzo simulando el tráfico que se mueve sobre la superficie. Nos tomó tiempo para desarrollar este sistema, pero el protocolo, una vez desarrollado, se usa comúnmente para simular dos cosas: el efecto del agua y el efecto del tráfico que fluye produciendo un esfuerzo. Esto es lo que vemos adentro del contenedor. Le colocamos el agua, monitoreamos la temperatura. Aquí está el agregado. Uno puede colocar el asfalto entre los dos agregados, igual que sucede en una mezcla de hecho, y podemos siempre controlar la rugosidad del agregado, porque usted lo lleva al departamento de geología, de que hay métodos de integrar cierto nivel de rugosidad. Esto se puede cambiar en la prueba, y como ven aquí, este es el producto final. Aquí está rodeado de agua y tenemos una máquina que aplica presión de tráfico a la muestra. Esta es una falla, la que pueden ver. Después decorre la prueba de barrido de esfuerzo. Entonces puedo apreciar la carga de tráfico y puedo insertar agua a distintos niveles. El agua entra a la interfaz y la porosidad del agregado se puede medir. Podemos estimar qué tanto tiempo le toma al agua ser absorbida por el agregado y atacar la adherencia de la interfaz. Cómo medir la porosidad en tiempo. Hicimos pruebas en ciertos momentos cuando sabemos que el agua estaba atacando la interfase entre los agregados, y esto es lo que vemos durante la condición húmeda, condición de 2, 7 horas, 12 horas, y medimos el progreso del ataque de la humedad. Este es un ejemplo de los resultados que se pueden obtener. Aquí están los dos materiales: el aglomerado modificado, como es común en Europa, modificado con EVA. El otro es modificado en SBS, es un polímero modificado en los Estados Unidos. Y si vemos esto, esta es una resistencia de la muestra. Este es el agregado, es simulado, la superficie del agregado, el agua, todo lo hemos incluido. Y pueden ver en este caso en el gráfico la resistencia del módulo a esfuerzos extremadamente altos, y de hecho llegué a 14 kPa antes de ver ninguna reducción. Entonces vemos lo que está actuando aquí es la fuerza de cohesión. Una vez que introduje la humedad, ¿qué sucede? Inmediatamente después de llegar a un bajo nivel de esfuerzo, tuve deslaminación entre el agregado y falló. SBS no incluye el aglomerado, y vemos la resistencia a la humedad después de un gran incremento del esfuerzo, con alta cohesión, y afecta el módulos a un alto nivel. Pero cuando incluimos agua a 70.000 pascales, no efecto. Solo cuando llegamos a cierto nivel de esfuerzo vemos el colapso de la interfase, y esto es lo que creó
es lo que se ve en el campo. Estos baches, cuando tenemos una alta carga combinada con agua y si el agregado del asfalto y el asfalto no trabajan juntos, vemos un tremendo colapso en la interfase. Pensamos que habíamos descubierto que es la prueba perfecta porque puedo simular el clima, las condiciones de humedad, el agregado, asfalto y esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Es un equipo muy costoso. Correr una de estas pruebas toma 2 días. Preparar las muestras, llegarlas al punto ideal y capturar todos estos efectos es posible. Nosotros lo hemos hecho. Hemos visto bastante mejora en el aglomerado cuando ajustamos los aditivos o los polímeros o la combinación de ambos. El último ciclo de nuestro desarrollo de la prueba fue simplificar estos conceptos. Los simplificamos viendo la industria de las pinturas. La adhesión es muy importante para ellos y la mayoría de las pinturas que se venden alrededor del mundo se prueban con el instrumento de prueba de adhesión neumática. Las capas se utilizan industrialmente, utilizan esto significativamente. Si trabajan en una refinería, la mayoría de sus tuberías están recubiertas y la adhesión al metal es un problema complejo y entonces tomamos prestada una prueba de la industria de las pinturas para simplificar las pruebas que se utilizan en el Dynamic Shear. Se modificó numéricamente en cuanto a los detalles y cómo hacerlo uniformemente. Le voy a mostrar los resultados. Y aquí está, llamamos el BBS de esfuerzo de aglutinado del bitumeno. La refinamos un poco. Está disponible comercialmente. Es muy rápido. Una vez se tiene la muestra, la prueba toma pocos minutos. Y es fácil de repetirlo si controlamos todo bien. ¿Cuál es la prueba? Uno toma una pieza de roca, prepara la superficie a la rugosidad apropiada. Usted puede ir de muy rugosa a muy suave. Utilizamos la intermedia, que se conoce muy bien en el departamento de geología. Es un proceso de lo desarrollamos, colocamos el bitumeno a distintas temperaturas. Si uno está poniendo una mezcla a distintas temperaturas, uno le puede aplicar calor y simular el proceso de producción. Y uno espera y usted puede correrlo seco y medir la cohesión y luego con humedad y medir la cohesión y la falla, como veremos. Aquí está el dispositivo. Es un regulador de presión con un pistón y se desarrolló esto con esfuerzo colaboración con la Universidad de Italia en Ancona. Enviaron un erudito aquí que nos ayudó tremendamente en desarrollar esta prueba. Este pin metálico, esta cepa, este tope, este cabo se puede utilizar en el sistema. El control es muy simple. Tenemos un botón de prueba. Podemos tener un botón que se gire y controlar la velocidad de calentamiento. Uno coloca el bitumeno aquí y luego le añade la humedad para los resultados. Solo que necesita es un pedazo de roca que ha sido preparado. Esto se puede vender con el instrumento y se pueden correr las pruebas como lo he descrito. Si monitorea la presión, esto es lo que vemos. La presión sube y luego falla la muestra. Esta es la resistencia seca. No estamos viendo la parte de adición. Entonces, si condicionamos, todas estas líneas colapsan
y vamos a ver una diferencia grande en la presión requerida para fallar la muestra. Este es ejemplo, esta es una falla total cohesiva, porque podemos ver el recubrimiento del agregado perfectamente, y aquí casi se ha borrado. Aquí podemos ver el 90% del bitumeno que se arrancó durante la prueba en las condiciones húmedas. El agua ingresa a los poros de la roca y ataca la interfaces de la superficie. Entonces comenzamos a desarrollar algunos parámetros para que fueran incluidas como límites aceptables. Uno de los que propusimos es POTS, la prueba de la fuerza de elasticidad para la presión, a la que se expone de repente, como lo vemos aquí. Esto lo registró la computadora y podemos ver los resultados. Vean ejemplos de los resultados y eso los puede convencer de que puede ser una buena solución para comprender qué hacer en cuanto al aglomerado entre la adhesión y el agregado. Estas pruebas no sustituyen la muestra total, pero nos puede dar una información inicial muy buena sobre cuál es la resistencia de la mezcla y cómo puede ser afectada durante la presión. Se crece continuamente hasta se para la muestra. Aquí está en el tiempo, probando la resistencia. Hay una reducción continua. Muestra la repetibilidad. Requiere 4 muestras la norma sobre una pieza de roca. No hay que cambiarla cada vez, pero para estimarla podemos usarla 10 veces antes de afectar los poros de la superficie. Y ya se afecta mucho la superficie, pues cambia la roca. Aquí están los resultados en 0 horas, que está seca, versus 96 horas en condición de húmeda. Y uno ve este tipo de asfalto, no ve una caída en la resistencia debido a las condiciones húmedas. Yo creo que es una cifra crítica que podemos tomar decisiones, porque claramente nos muestra que en las condiciones húmedas, después de 96 horas, esta muestra falló tremendamente. Hay una gran diferencia en la resistencia. Ese mismo material modificado con un químico, resultados similares donde está seco, pero mantuvo mucha más resistencia después de la condición húmeda. Estos datos nos dicen que podemos diferenciar, el sistema puede diferenciar entre el tipo de aglomerados. No hay que esperar días, en 24 horas se pueden detectar diferencias entre diferentes materiales, y si es el agregado o si es el bitumeno. Un ejemplo de la diferenciación, de la diferencia entre la resistencia y cómo pasa de adhesión a cohesión. Veamos este ejemplo seco. En la prueba había cohesión, pero 6 horas cohesión. Pero después de 48 horas, esta primera muestra hubo suficiente daño a la interfase que comenzamos a ver desprendimientos del bitumeno durante las pruebas y se convirtió en una falla. En este caso, la transición se llevó a cabo más rápido, en 6 horas. El mismo agregado, el mismo material, pero modificado. Este aditivo se deterioró en la tasa de tiempo de deterioro, y en 6 horas ya podíamos apreciar que podía desprender el material del agregado. Entonces pensamos que la prueba es sensible, suficientemente sensible para lidiar con en términos de tiempo. Más datos, es el beneficio de usar aditivos. Veamos este agregado de granito, que en Medio Oeste se dijo que era el principal problema. El no modificado, las primeras 2 columnas
6 horas, 24 horas. 6 horas, 24 horas en agua descongelada y le añadieron sal. Si coloco uno de estos aditivos en el mismo material, podemos ver que de hecho puedo eliminar todo este efecto del agua, simplemente colocando una pequeña cantidad de aditivo en este asfalto. Entonces las pruebas pueden cualificar los materiales si pueden resistir mejor la humedad. 2 minutos. ¿Hay preguntas? Mi último tema tiene que ver verificación utilizando los conceptos de energía de superposición. Veremos ecuaciones sobre energía y todo eso. ¿Preguntas hasta este punto o continúo hasta terminar? ¿Tenemos alguna norma? Sí. En el BBS, en el AASHTO, fue aceptado por el Comité sobre Materiales en AASHTO y fue validado. Entonces tenemos un borrador, todavía no se ha aprobado, está redactando y tenemos comercialmente el equipo. Parte de lo que hacemos. I have worked with doing these testings as geologist. What is the difference with the method you propose? ¿Cuál es la diferencia de? Is there a huge difference between the method you propose from the normal strength that is measured in, que es medido en el rheometer? So the question was whether we could, were there any differences between the rheometer and this test? Yes. There is a correlation. Hay una correlación entre ambos, pero no podemos relacionar la presión del DCR directamente a la presión en el prueba de adhesión, pero el rango es muy similar. Podemos deteriorar el mismo rango, pero no los mismos valores. Yo creo que debido al geómetro y cómo estamos aplicando la presión, el DCR en el reómetro, podemos controlar la tasa. En el BBS no podemos solamente comprobar la tasa de presión. Uno es del esfuerzo y el otro la presión. Pero nos gustaría que los rangos sean muy similares. Y hemos publicado 2 documentos en TRB. Uno que tiene que ver con su pregunta exactamente si hay una relación entre el BBS, la prueba de BBS y el reómetro. Bueno, voy a continuar con la última sección de mi presentación. Hay muy buen trabajo de nuestros colegas en los Estados Unidos y aún en Sudamérica que han examinado la energía de superficie. Hay métodos bien desarrollados para medirlo. Seleccionamos una de estas pruebas y tratamos de explicar que nuestra prueba es una buena prueba basada en la energía de la superficie. Así que tengan un poco de paciencia, los voy a ingresar a la teoría de la energía de la superficie. Hay muchas maneras de verificarla. Uno es el ángulo de contacto. En el método de ángulo de contacto hay un dispositivo donde uno coloca una gota de líquido sin ninguna tensión superficial y uno mide el ángulo de la gota. Si tiene suficientes líquidos, sin ninguna tensión de superficie, pues es el principio de Gibbs, y calcular, estimar la tensión de la superficie del bitumeno. ¿Cuál es la adhesión? ¿Cómo se establece la adhesión entre? Tiene que ver con. Uno toma esta energía, tiene cierta energía en la superficie. Si el balance de la energía es negativo, eso quiere decir que la adhesión va a ser muy fuerte porque el resultado de unir estos dos materiales suma el nivel de energía, entonces va a ser muy fuerte la adhesión. ¿Por qué es fuerte? Que necesitamos nueva energía para romperla. Estoy simplificando el concepto de energía libre de Gibbs, pero la energía de la superficie
para la adhesión. Es un concepto muy conocido en recubrimientos y en pinturas. Uno de los más simples es el ángulo de contacto. El dispositivo es muy simple, es físico, usted siempre lo está viendo el ángulo de la gota cuando la deja caer, y hay parámetros digitales que toma un instante. Uno puede dibujar la imagen y hacer en blanco y negro y medir el ángulo automáticamente. Entonces vean lo que hicimos. Aquí está el asfalto traído de la refinería y le añadimos diferentes aditivos. Y podemos ver una caída en el ángulo de contacto. Quiere decir que este material puede utilizar cualquier agregado mejor que cualquier asfalto original. Entonces, si uno quiere establecer el efecto de la humedad, tiene que ver el ángulo. No nos cuenta toda la historia, pero por lo menos va a ser muy simple. Lo de la humedad, estos conceptos necesitan comprenderse mejor por los ingenieros de pavimentos expertos en materiales. Este es otro material, no tiene el mismo efecto cuando colocamos el mismo aditivo. Es una química del asfalto interactuando con la química del aditivo para definir el ángulo. ¿Qué es la energía libre de Gibbs? Es un concepto muy confuso, pero son aspectos muy fundamentales. La energía total en un sistema, la energía libre viene de dos cosas. Entropía es la energía potencial para el calor, y entropía echa a correr el sistema para que las moléculas simplemente están saltando, corriendo. El concepto es el delta G, o la energía libre de G. Si es en cero, el proceso ocurre espontáneamente. Entonces la humedad sucede inmediatamente porque permite la energía del sistema se reduce, y eso es lo que está humedeciendo, eso produce la humedad. Y delta G, si es positivo, entonces no hay forma de que esto funcione bien, porque necesitamos mucha más fuerza, ya sea calor o algo, para forzar o presionar para que algo ocurra. Esto no tiene que ver con el ángulo de contacto, pero un grupo de personas descubrieron que de hecho la energía superficial está relacionada a la teoría de la energía libre de Gibbs y gamma. La energía de superficie está bien relacionada, es una forma fundamental. ¿Cómo están relacionadas? Está la ecuación, es universal. ¿Cómo la tenemos aquí? La energía libre de Gibbs relacionada con el efecto de la cohesión, y está relacionado con el ángulo de contacto por esta fórmula simple. Dos factores, LW factor y el factor de la base ácida, LW. Después que los investigadores lo desarrollaron, y la ácida se conoce muy bien para las fuerzas electrodinámicas basadas en la polaridad de los materiales. Todo esto es teórico, pero lo fundamental es que si obtenemos datos para suficientes líquidos, podemos resolver esta ecuación a una solución simple para calcular su energía de superficie y la interfase de energía interfase si tenemos asfalto y agregado, o agua, agregado y asfalto, y se pueden hacer los cálculos. Lo que estamos usando es esta, porque es simple. Estamos calculando la energía total del sistema. Esto requiere mucha energía, este no requiere mucha energía. ¿Por qué? Porque delta G va a ser muy pequeña y negativa. Por lo tanto, la humedad ocurre muy rápido y vemos que sucede muy rápido. Y eso lo he puesto aquí. Les estoy mostrando ejemplos de este bitumeno en este tipo de... Saltémonos esto, de caliza. Lo que estamos midiendo está relacionado a la energía libre de Gibbs. Estamos trabajando, hay ciertos datos, pero no muy consistentes. Este es la resistencia versus la cohesión. Esto es en condición seca, entonces tiene mucho sentido que una alta resistencia está correlacionada con alta cohesión.
Entonces ya hemos hecho este tipo de exámenes. Trabajamos en desprendimiento, despegue. Podemos calcular cuánta energía tomaría despegar el material. Esto debe estar relacionado a la resistencia de tensión. Hay una tendencia débil, pero nos muestra que la pérdida de resistencia, humedad versus seco, se correlaciona con el despegue. Estamos tratando de desprendimiento. Este despegamiento es una buena verificación, pero en eso estamos trabajando. Necesitamos como 1 año o 2 para trabajar en él. Lo importante es que tenemos logrado casi nuestra meta, que es comprender el mecanismo del daño por humedad, separando las mediciones de cohesión de las mediciones de adhesión y proponiendo una prueba simple, de bajo coste, que tiene una larga historia en la industria de los recubrimientos y las pinturas. Ahora estamos catalogando los mejores aditivos para ser incluidos en la cohesión y los mejores aditivos en cuanto a adhesión para diferentes agregados. Cuando hablamos de adhesión hay que importar los diferentes tipos de agregados y sus químicas. Estamos tratando de catalogar lo que hay disponible en el mercado y que sea mejor para cohesión y que sea mejor para adhesión. La prueba puede medir ambos dos. Cuando se corre en condiciones secas estamos midiendo casi el 100% de la resistencia de cohesión, porque el principal factor es cuando se introduce el agua. Uno está midiendo el 90% la adhesión, la resistencia a la adhesión. En el futuro quizás combinemos las dos, el seco y el húmedo, para proyectar el daño por la humedad. Pero necesitamos colaboración de gente interesada en el daño de la humedad de pavimentos y echar a andar esta fórmula y ver qué es lo que mejor se correlaciona. Otro ejemplo simple sobre el ángulo de contacto para decidir qué aditivo usar. Parece que es una buena prueba de ángulo de contacto para probar materiales. Podemos ver que hay un rango de 107 y 111 dependiendo del tipo de falla que estamos midiendo en la prueba de adhesión. Trabajo que sea trabajable. Y regresando a su pregunta, ya lo pueden bajar, está en público el borrador, se llama el BBS para determinar la resistencia. La norma se aplica a los aspectos mezclas calientes y a emulsiones. Para concluir, lo siento que ha tomado más tiempo del que necesitaba. ¿Están de acuerdo de que el daño por humedad es un fenómeno importante que afecta el desempeño? Yo creo que la utilidad, la productividad que se combinan. Hay dos componentes en realidad que se miden. Uno es la adhesión y la otra es la cohesión. Y si colocamos diferentes tipos de aditivos, especialmente bitumeros modificados, hay tremendos cambios en el TSR. Hay que comprender qué está trabajando y qué es lo que no está trabajando basado en esta separación de adhesión, esta diferenciación de adhesión y cohesión. Necesitamos ambos, necesitamos mejor adhesión y mejor cohesión para resistir el daño por humedad. No hay preferencia en nuestra mente, porque es evidente que de hecho las fallas de adhesión pueden sanar cuando uno seca sus mezclas, y usted puede observar en el campo, usted puede observar en el laboratorio y en la prueba de adhesión. Podemos colocar estas muestras y sanarlas para que la adhesión sea buena. El BBS, la prueba de bitumeno, se puede medir. No mide la difusión del agua en el bitumeno. Dejamos por ese factor porque la difusión de agua tiene que ver con FTR. Es muy lento
Entonces necesita mucho tiempo para ver el efecto de la difusión del agua. El condicionamiento del agua causa una reducción de adhesión y hablé de esto bastante. El cambio de adhesión depende del asfalto y el agregado bajo condiciones húmedas y depende de los aditivos que utilicemos. Polímeros hay muchos que mejoran la adhesión, la cohesión, el BBS. Vimos que por lo menos en esta etapa es un buen prueba para ser usado. Antes, quiero darle reconocimiento a mucha gente. La mayoría de este trabajo fue financiado por este consorcio de investigación de asfaltos ARS, especialmente la prueba de BBS. Quiero darle gracias a los organizadores, especialmente al doctor Luis Elomo y José Pablo por los arreglos y todo lo demás. Tenemos un sitio web, se pueden actualizar sobre el progreso de esto. Siempre hay un elemento que es elemento de daños por humedad. Usted puede bajar estos documentos o escríbanos si tienen preguntas. Ahí está mi correo, el correo de todos los que trabajan conmigo, todos los investigadores que están trabajando en distintos aspectos. Por favor, escríbanos. Gracias por su tiempo y por su atención. Yo sé que es tarde, pero si tienen alguna pregunta. ¿Cómo podemos calibrar para difusión? No te escucho bien. Yo creo que lo primero que hay que hacer es comprar el instrumento y acostumbrarnos a usarlo, familiarizarnos. No es costoso. Y luego podemos ayudarnos porque ustedes conocen dónde están llevándose a cabo sus fallas y si ustedes obtienen los agregados, de dónde sucedieron y dónde no, ustedes rápidamente pueden calibrar y explicar si esta prueba es un buen indicador o no. Hay muchos factores en el daño de lo más, pero este les va a dar un análisis muy rápido cuando cambia el bitumeno, si les va a dar los mismos resultados o peores. Los que están trabajando con asfalto, pero vimos cambiando el tipo de asfalto, debería ser una buena prueba cada vez que se cambia el asfalto, 2 o 3 semanas. Hemos tratado diferentes fuentes de asfalto con los mismos aditivos y podemos ver diferencias muy claras basados en la fuente del asfalto y el tiempo en que fue entregado. Hay un buen potencial de que este pueda ser una prueba aceptable para esto. Las refinerías no van a proveer establemente el mismo material, no pueden, pero lo que podemos hacer es hacer pruebas para, de hecho, asegurarnos de que el cambio no va a dar como resultado un daño por humedad. When asphalt contacts the water, it tends to affect the surface. Have you measured this quality in different aggregates? For example, limestones, susceptible, this increase between the properties and the aggregate, the segregation of the material. I can't hear him very well. Es que no escucho bien. Tiende, yeah, asphalt tends to become emulsified with the water. Have you measured with different aggregates? For example, in Costa Rica, we have aggregates that are like limestone that
this issue, it becomes apparent very fast. Have you measured this aspect? Emulsification. Hemos tratado de medirlo, estaba tratando de buscar la transparencia donde el reómetro tenía las placas de agregado y queríamos medir la emulsificación. Lo único que podemos hacer es correr un diómetro muy rápido para simular el esfuerzo por el tráfico. El problema es que no es lo mismo. En el agregado y en la mezcla de asfalto podemos obtener, yo creo que lo llamamos la presión de poros. Hay mucha presión interna y no podemos correr la presión porque tenemos que estar en la presión ambiental. Pero al correr la prueba exactamente esta, entonces corremos esto continuamente por 4 días. No pudimos detectar emulsificación. Cada vez que dejábamos la muestra que descansara y volviera a su resistencia adicional, donde no había falla adicional, la emulsificación puede suceder porque podemos demostrar que colocamos bitumeno bajo presión y podemos emulsificar. ¿Cuánto sucede en el pavimento? No sabemos, pero la emulsificación se ha mencionado como una de las razones. La segunda pregunta, si el agregado lo afecta, no lo pensamos. Pensamos que el factor más importante es de hecho la presión de poros, porque es así como la emulsificación tiende a dividir el bitumeno en... Hay un efecto sobre el pH, pero el pH tiene un efecto limitado sobre la emulsificación, sobre el proceso de emulsificación, y afecta las consecuencias de la base ácida del aglomerado, de la adhesión, pero no la emulsificación. Gracias, que tengan una buena noche.